Buenos días, señores, ¿cómo se encuentran? Profesor, buenos días, profe. Bueno, Muy buenos creo que días. ya, Buenos días. creo que ya hubo como solución a la plataforma, sí, ya veo que está funcionando como bien. Esperemos que ya no tengamos más inconvenientes, ¿cierto? Bueno, el día de ayer creo que quedamos hasta la instalación del programa de SEIN, creo que dejamos hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, correcto, profe. Bueno, listo, entonces vamos a continuar aquí con la temática, ya comparto la pantalla. Profe, se escucha con retorno. ¿Se escucha con retorno? Pues la verdad yo le escucho bien, profe, no sé. Un eco. No, yo le estoy escuchando bien. Vale, listo, ya miramos a ver qué puede hacer. Yo también la escucho bien. Buenos días. Bueno, listo. Iniciamos aquí. Vamos aquí a compartir estas. Listo. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Claro que sí, señor. Sí, señor. Ya la vemos. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, entonces, para ya meternos como tal en este cuento de la programación, debemos nosotros entender algunos conceptos básicos para poder ya sea escribir pseudocódigo o ya sea poder empezar a codificar como tal en algún lenguaje en específico, ¿cierto? Más específico aquí como tal de nuestro ciclo, pues el lenguaje de Python, ¿sí? Entonces debo entender estos conceptos básicos que vamos a ver para poder empezar a hacerlo, ¿sí? Entonces, en el mundo de la programación nosotros siempre vamos a manejar unas estructuras básicas llamadas constantes, llamadas variables, ¿sí? Identificadores, operadores y expresiones. Todo el tiempo nos vamos a tener que encontrar con esto, ya sea lenguaje de programación al que yo quiera aplicar, ¿sí? Ya sea Python, ya sea PHP, ya sea el que sea, va a tener la misma lógica, van a usarse los conceptos igual, ¿sí? Esto no va a cambiar. Eso es lo bonito de la lógica de la programación, que se aplica a cualquier tipo de lenguaje estructurado y secuencial de los que nosotros vayamos a aprender, ¿sí? Entonces, no vamos a tener inconveniente por eso. Entonces, entre estos conceptos, vamos a ver el primer concepto, que es una constante. Resulta que cuando yo estoy elaborando un algoritmo, ¿cierto? O ya codificando allá en algún lenguaje, yo voy a tener que utilizar en algún momento el concepto de constantes, ¿cierto? Ahí la pequeña definición dice, es un dato o valor fijo, es decir, que no cambia durante la ejecución de un proceso. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una constante, normalmente las constantes tienen un nombre, que ¿quién se lo asigna? Perdón, se lo asigno yo como programador, ¿cierto? Yo soy el que le coloco el nombre, porque yo soy el que conozco la lógica de negocio, ¿sí? La lógica del programa, ¿sí? El problema que yo voy a resolver. Por ejemplo, si estuviera elaborando un algoritmo que me va a ayudar a calcular las notas de un grupo de estudiantes, una de esas constantes podría llamarse nota estudiante, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, esa constante puede iniciar con un valor definido, ¿sí? Un valor definido que yo le puedo dar, ya sea un valor numérico, ya sea un valor específico a través de una cadena, ya vamos a mirar ahorita los tipos de datos, o una fecha determinada. Entonces, por ejemplo, si yo utilizara un valor numérico, esa constante va a iniciar nota estudiante valiendo 100, por ejemplo, ¿cierto? Inicia valiendo 100 y cuando hace todo su proceso el algoritmo, ¿sí? Hace todo su proceso y por último arroja su salida, va a seguir valiendo 100, ¿sí? Ese valor siempre fue constante durante todo el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque pues puede ser que yo en mi programa necesite un valor fijo para comparar o para siempre hacer X cantidad de procesos, ¿sí? Y pues no va a cambiar durante toda la ejecución del programa, ¿sí? Eso pasa. Nosotros a veces utilizamos esas constantes para eso, ¿sí? O algún valor de referencia,
sobre el que siempre vamos a hacer algunas evaluaciones o algún cambio, ¿sí? Pero ese valor nunca va a cambiar. Entonces, también podemos tener una constante, puede ser también una cadena, por ejemplo, una palabra, ¿sí? Esa puede ser una constante y nunca va a variar durante el proceso, o una fecha, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a utilizar de pronto no muy seguido, o de pronto cuando necesitemos como tal, pero siempre va a haber en algún momento que vamos a utilizar el tema de constante, ¿sí? Bueno, en el caso contrario, tenemos algo que se llaman las variables, ¿sí? Tanto para las variables como las constantes, aplica esto llamado los tipos, ¿sí? Pero en este caso, pues en las variables vamos a ver que es un dato cuyo valor sufre variaciones durante un proceso, o sea, este sí va a cambiar y va a tener un nombre también que nosotros le vamos a dar de acuerdo a la lógica de negocio y desarrollo de ese algoritmo, ¿cierto? Si traemos a colación el ejemplo anterior, nota estudiante, pues esa nota estudiante puede estar iniciando, por ejemplo, en un valor 0, pero durante el transcurso de la ejecución del programa puede estar cambiando y cuando ya vaya a imprimir como tal en pantalla al final el resultado de ese programa, pues ya puede ser que tenga otro valor, ¿cierto? O sea que sí varió durante ese proceso. Entonces, estas variables o constantes están ligadas a unos tipos de datos definidos, ¿sí? Entonces, estos tipos de datos pueden ser numéricos, ¿sí? O flotantes, ¿sí? ¿Qué son flotantes? Son todos estos valores que tienen punto decimal, ¿cierto? Todos esos valores que tienen punto decimal son flotantes. Entonces, esos valores también los vamos a poder almacenar sin ningún problema, ¿cierto? En ese tipo de variables de tipo numérico. Entonces, pueden ser enteros o flotantes. O también pueden ser de tipo carácter. Estos de tipo carácter son tipos de datos donde solamente me acepta, por ejemplo, y siempre van a ir dentro de unas comillas simples o dentro de unas comillas dobles, ¿cierto? Como yo lo hice, normalmente siempre utilizamos las comillas simples, ya después más adelante miraremos cuál es la diferencia entre utilizar comillas simples, comillas dobles, ¿sí? Para establecer un tipo de datos cadena, un tipo de datos carácter, ¿cierto? ¿Y qué me podría aceptar aquí en este tipo de datos? Bueno, pues me puede aceptar, por ejemplo, una sola letra, ¿sí? Eso ya es un carácter. Por ejemplo, un carácter especial como el arroba, ¿cierto? O algún número, pero ya dentro de las comillas ya no sería un número, ya sería cadena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dejemos el arroba. Ese podría ser un tipo de datos carácter, o sea que mi variable puede almacenar o puede ser asignado un valor de un solo carácter, ¿sí? Si lo necesito. O también puedo tener los tipos de datos alfanuméricos, ¿sí? Estos alfanuméricos o cadenas, así más o menos los conocen dentro del mundo de la programación, y esto ya no va a ser un solo carácter, también va a ir dentro de comillas sencillas o dobles, ¿sí? Pero ya no vamos a tener un solo carácter, ya va a ser una palabra completa, una palabra que, que mezcla tanto números o letras, ¿cierto? Una cadena alfanumérica, por eso dice alfanumérica, ¿cierto? Entonces yo puedo tener algo como, por ejemplo, mi nombre, ¿sí? Ya esa variable se le asignó ese tipo de datos, cadena o alfanumérica, ¿sí? Con un valor inicial, mi nombre, ¿cierto? Entonces, ese puede ser utilizado ese tipo de datos también. O hay un tipo de datos que utilizamos que se llaman los lógicos subbooleanos, que estos tipos de datos solamente van a aceptar dos valores, en su caso true, ¿sí? O false, ¿cierto? Entonces, falso o verdadero. Simplemente van a aceptar esos dos valores, falso o verdadero. Entonces, estos tipos de datos se pueden establecer para estas variables o constantes
y con eso es lo que yo voy a interactuar. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve una variable y una constante? Pues normalmente cuando yo voy a desarrollar un pseudocódigo, ¿cierto? O código fuente como tal, yo voy a tener que recibir unos datos de entrada. Esos datos de entrada pueden ser unos números, esos datos de entrada pueden ser una cadena de texto, ¿sí? Por ejemplo, el programa me puede pedir, ingrese su edad, listo, está mi edad, 30, listo, 30, bueno, ¿cierto? Ingrese su nombre, ya pidió un tipo de datos alfanumérico, ¿cierto? O cadena. Entonces, esos datos que yo ingreso deben estar guardados o asignados en unas llamadas variables o constantes, pero yo previamente ya tuve que haber definido qué tipo de datos iba a almacenar. Entonces, para el de la edad, numérico entero, ¿sí? Para el del nombre, alfanumérico cadena y almacene mi nombre, ¿cierto? Entonces, para eso es que vamos a utilizar ese tipo de variables o constantes. Pero bueno, darle el nombre a una variable o una constante, vamos a tener que ver, aquí hay unos ejemplitos, yo puedo tener una variable llamada salario, ¿cierto? Que depende de un valor que tome desempleado, una variable nombre, ¿cierto? Depende de un valor que tome desempleado, por ejemplo, dirección, ¿sí? En comillas dobles, si lo quiero, la dirección del empleado, o tomar dos valores falso o verdadero, ¿cierto? Como lo vimos en los tipos de datos anteriores. Pero bueno, no es tan complejo el tema. Pero hay que tener cuidado en algo, o tener unas recomendaciones al momento de darle nombres a las constantes o variables, que en la programación eso se denomina como identificadores, ¿cierto? El nombre de una constante o variable en la programación se denomina como un identificador, pero esos identificadores tienen unas pequeñas reglas para uno poder dárselos o asignárselos. Entonces, dentro de ellas, si nosotros miramos, lo primero que dice son los nombres con los cuales se identifican las variables y constantes, ¿sí? ¿Cierto? Representan un solo tipo de dato. Importantísimo eso. Yo no puedo crear un identificador llamado nombre estudiante o nota estudiante y decirle que va a ser de tipo de datos entero y también cadena, ¿cierto? No es permitido. Entonces, o es entero o es cadena, pero no pueden ser los dos, ¿sí? Siempre tiene que ser un solo tipo de datos definido para ese nombre, esa variable o constante, ¿cierto? Entonces, dice también ahí, también puede contener, ¿qué? Letras y números, ¿sí? Yo puedo tener dentro del nombre de una constante o variable, establecerle letras y números, pero ojo ahí, entonces dice, el primer carácter debe ser letra, o sea, yo no puedo coger y tratar de darle un nombre a una variable, ¿cierto? De la siguiente manera, yo no puedo coger y decir 1 nota, ¿cierto? Es un error de sintaxis en el lenguaje que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Va a ser un error de sintaxis, ¿cierto? La primera letra, perdón, el primer carácter dice ahí que debe ser, ¿qué? Una letra. O sea que yo puedo hacer algo como N1, sí, eso sí es permitido, ¿sí? O puedo hacer algo como nota 1, también es permitido. Ya es un nombre válido para esa variable o constante sin ningún problema. Pero no debo iniciarlo con un número, ¿cierto? Porque va a ser un error de sintaxis. ¿Qué más debo tener en cuenta? No puede llevar caracteres especiales o espacios en blanco, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo tengo acá una variable o constante que yo quiero llamar nombre estudiante, pero así no la puedo declarar, es un error de sintaxis, ¿cierto? Ese espacio en blanco me está generando a mí un error de sintaxis que no me va a dejar avanzar en mi escritura de pseudocódigo o en mi codificación, ¿cierto? Entonces dice, si llevase un espacio en blanco, ¿cierto? Lo puedo reemplazar por un guión o un famoso, por un guión de piso, ¿cierto? O un famoso subrayado. O sea, lo voy a poder reemplazar. O sea que si yo tengo acá nombre estudiante, yo le puedo decir raya el piso y unir las dos palabras, pero no
deje el espacio en blanco, ¿cierto? Entonces, esas son cositas que debemos tener en cuenta, ¿sí? O no puedo tener entonces algo como nota, guioncito, estudiante, es un carácter especial. Entonces vamos a tener problemas porque nos va a generar un error, ¿sí? Un error de sintaxis. Entonces, una buena práctica de programación es darle el nombre a las variables o a las funciones. Más adelante miraremos el concepto de función. Por el momento no se preocupen por eso. Es que cuando una variable, yo le quiero dar un identificador a una variable, ¿cierto? Y tiene más de una palabra o dos palabras que la componen, en vez de utilizar el raya al piso para unir esas dos palabras, yo puedo, en vez de hacer eso, puedo coger la primera letra de la segunda palabra, colocarla en mayúscula, ¿cierto? Y sin dejar espacios y ni siquiera utilizar el símbolo de raya al piso, puedo darle ese nombre, y esto es una buena práctica de programación, ¿cierto? Para llamar variables o constantes, o para darle nombre a las funciones que nosotros vayamos a crear, ¿sí? Funciones o métodos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante con calma, no se preocupen. Entonces, unos ejemplitos de algunos nombres. Sí, perfecto, está bien. Media, sí, está perfecto. Si la quiero iniciar con mayúscula, si la quiero toda en minúscula, eso depende de ustedes cómo lo quieran manejar. Pero les recomiendo la forma anterior que les mostré. Primera palabra en minúscula, segunda, iniciando siempre con la primera en mayúscula, ¿cierto? N1 es un nombre válido, ¿cierto? Sun de nun también es una variable con un nombre válido, ¿sí? 3 palabras separadas por un guión raya al piso sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, es importante que quede claro ese concepto, porque pues vamos a necesitar todo el tiempo definir las variables, definir las constantes, definir esos tipos de datos para poder iniciar a hacer nuestros procesos, ¿sí? La etapa inicial, capturar datos, ¿sí? La entrada de datos. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Sí, señor. Sí, Sí. cuénteme. Sobre los identificadores, profesor, que uno debería usar nombres que tengan que ver con lo que uno va a almacenar ahí. Que la cédula pues se llame cédula, que la nota se llame nota. Por ejemplo, N1 no me parece buen nombre para un identificador porque es muy ambiguo. Exactamente, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes empiezan a codificar y ya van cogiendo experiencia, estos simplemente son unos ejemplos como para ver que se puede hacer así, ¿cierto? Pero si es un buen hábito del programador tratar a que ese nombre identificador sea lo más diciente posible, ¿cierto? Hay algunos programadores que tienen unos malos hábitos de programación en cuanto a eso, y cuando usted va a hacer un mantenimiento en esa aplicación, pues encuentra uno con una cantidad de problemas porque pues las variables no son muy dicientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay gente que no le gusta utilizar la palabra completa. Si va a decir número de estudiantes, no, nun es. Nah, imagínense, ¿cierto? Que hay como en el contexto, uno hay como loco cuando está uno mirando. Entonces, no les van a cobrar o no les va a afectar en nada en que usted escriba número estudiante, ¿cierto? Eso no afecta en nada, pero sí le va a ayudar a usted a entender un poco mejor este tema de cuando esté realizando sus códigos fuentes, porque esas variables van a ser dicientes, ¿sí? Ese mismo hábito usted no lo debe coger. ¿Para qué? Para cuando estemos diseñando bases de datos, que sería ya el próximo ciclo, darle el nombre a los campos. Uy, eso es terrible también. Le toca a uno, mejor dicho, hacer un diccionario de datos para poder entender eso, ¿sí? Saber qué es lo que quería guardar en ese campo. Entonces es complejo, ¿cierto? Muy buen aporte del compañero. ¿Alguien más quiere preguntar algo o aportar algo? Profesor Armando, sí que ahí es muy importante lo que usted dice y de ahí una buena documentación, sobre todo porque ahorita se ha cambiado, digamos que las viejas formas de hacer este tipo de procedimientos. Anteriormente las empresas
contrataban un programador y el programador era el encargado y duraba 10, 15 años con esa aplicación y si le pasaba algo al programador no se podía hacer nada con el programa. A eso ahora ha cambiado porque dentro de un programa hay muchos programadores y así como, digamos, algunos entran, otros salen, entonces una buena documentación es la que permite que se pueda seguir trabajando y se pueda entender fácilmente los procedimientos que se hacen en los programas para que ya las personas, digamos, no sean primordiales o indispensables cuando hay modificaciones dentro del mismo, cuando se tienen que hacer cambios, sobre todo ahorita que hay sobreoferta de programadores o sobreoferta no, demanda de programadores. Exacto, sí señor, sí. Por eso, cuando ustedes ya se van volviendo más a un nivel profesional o tienen la oportunidad de poder trabajar en una empresa, ¿sí? En una empresa que cumple todas estas etapas y tiene todo el proceso de desarrollo muy bien definido, van a encontrar que las empresas grandes de desarrollo y cuando esas empresas que no desarrollan programitas de 5 millones, ¿cierto? Esas empresas que desarrollan plataformas que valen 800, 1.200 millones o hasta más. Entonces tienen que tener muy controlado este proceso. Por eso ellos, antes de iniciar a hacer cualquier tipo de desarrollo, cualquier tipo de codificación, ellos hacen algo que se llama el levantamiento de requerimientos. Y para esto uno también se puede especializar cuando usted se gradúa como ingeniero de sistemas o ingeniero de software, usted puede irse también por una línea que se llama el levantamiento de requerimientos, ¿cierto? Hacer una especialización acerca de eso y usted se volvería un experto en hacer algo que se llaman las ERSO, ¿sí? Las ERSO, ¿qué son? Unos libros donde van a estar todos los requerimientos que el usuario, el cliente necesita plasmar en ese software, pero a un nivel tan detallado que si eso está bien hecho, va a incluir hasta el bosquejo, las interfaces gráficas, cómo debe ir, qué debe hacer el botón, ¿cierto? Que eso se lo pasan a un grupo de programadores y ellos simplemente guiándose con eso van a poder hacer el desarrollo total, ¿cierto? Y en ese caso el programador, pues hoy en día han nacido nuevas herramientas como algo que se llama, que utilizan bastante en la actualidad, que se llama el controlador de versiones, ¿cierto? Y es eso, documentar cada vez que yo hago un cambio en el proceso que hice, ¿cierto? Como para llevar un control, porque ya una aplicación pues normalmente no la lleva un solo programador, son varios, ¿sí? Entonces eso es un hábito muy bueno y un hábito de calidad. Sí, John Fonseca, ¿quiere aportar algo? Una pregunta, es que quisiera saber si existe un motivo por qué es mejor hábito quitar esa raya al piso, porque es que he visto que en la programación he visto mucho, que todo el mundo lo usa, nunca he visto que usen mayúsculas, pero quisiera saber si hay algún motivo en especial. Bueno, no es tanto como motivo en especial, sino es como la tendencia a mejorar la escritura y la codificación, ¿sí? Entonces, normalmente si usted ve hoy en día y ve códigos bajados de repositorios y todo, ya es un estándar como de calidad que usted separe y como a nivel de que cuando yo lea como programador cierto nombre, pues como lo pueda identificar como un poco más rápido, ¿sí? Pero no es que no puedas utilizar el rayapiso o que el rayapiso esté mal, no hay problema, o sea, lo puedes hacer de las dos maneras, solo hay unas sugerencias que te pueden ayudar a mejorar un poco esa codificación, ¿sí? Pero no como tal así, de que sea prohibido o no, es como un estándar que cuando estás aplicando calidad en desarrollo de software, puedes aplicar, ¿cierto? El nombre de las variables, o tu empresa puede decir, no, yo quiero que siempre se separen con la primera letra en mayúscula, ¿sí? Eso es un estándar que también puede poner la empresa, ¿cierto? La empresa en la que estés trabajando. Yo he trabajado en varias empresas por donde he pasado, todas me han exigido que no, los nombres de esas variables o los nombres de esas funciones, si tienen varias palabras, la primera en mayúscula, ¿cierto? Entonces es como un mutuo acuerdo entre el desarrollador y pues la empresa en la que estés trabajando, ¿cierto? Pero no es que esté prohibido o sea mal hábito, no, es como ese estándar de llegar a que todo ese código fuente esté más o menos bajo unos mismos patrones, ¿sí? Eso es lo que buscan,
no es nada mal por otro tipo de argumento o algo, ¿cierto? Néstor, ¿quieres aportar algo? No, Néstor, no, señor. Yo no ¿no? tenía levantada la mano, no, señor. Bueno, es que leí ahí la manito levantada. Gracias. Vale, listo. Bueno, entonces, en cuanto a esto, yo puedo utilizar, bueno, o necesito también conocer algo que se llaman los operadores, ¿sí? Entonces, en la programación nosotros vamos a utilizar operadores todo el tiempo, ¿cierto? Aritméticos, relacionales, lógicos, ¿sí? Y estos operadores pues nos van a permitir, por ejemplo, en la parte de los aritméticos, pues yo voy a tener aquí todos los operadores correspondientes a la potencia, a la multiplicación, a la división, ¿cierto? Al módulo, ¿sí? El módulo se aplica para hallar un residuo de una división, ¿cierto? Entonces yo voy a poder ahí obtener hasta la parte entera de una división, ¿sí? Que estos operadores, dependiendo del lenguaje de programación que yo esté trabajando, alguno de ellos puede variar, ¿sí? Por ejemplo, en algunos puede ser que el circunflejo sea la potencia, pero en otros como Python, la potencia es un doble asterisco, ¿sí? Entonces, eso puede cambiar de acuerdo a la sintaxis del lenguaje. Por eso, cada lenguaje tiene su sintaxis de cómo lo escribieron y cómo se debe utilizar, ¿sí? Entonces, es eso, es mirar eso. O los relacionales, pues que nos van a ayudar a comparar. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando estemos viendo condicionales, porque realmente vamos a estar todo el tiempo tratando de comparar o evaluando una variable constante con otra, si es diferente, si es igual, si es mayor, ¿cierto? Entonces los utilizamos todo el tiempo cuando tenemos que hacer condiciones, ¿sí? Todo el tiempo lo vamos a utilizar. Lo mismo pasa con el grupo de esos operadores lógicos, ¿sí? Que también van a ser muy útiles allá, cuando estemos haciendo condicionales, cuando estemos evaluando múltiples casos, ellos nos van a ayudar a tener más de una condición evaluada, ¿sí? Si el estudiante tiene 30 años y se llama y su nombre inicial es Carlos, entonces haga algo, o sea que utilice un operador AND, donde me dice que debe cumplirse esas dos condiciones, si no, no voy a hacer ninguna operación, ¿cierto? No voy a realizar ningún código, ¿cierto? No voy a ejecutar nada. Entonces ya eso lo entenderemos ahí en ese tema de los operadores, ¿sí? Cuando estemos viendo las condiciones. Entonces todos estos operadores los vamos a tener en cuenta y como le digo, dependiendo el lenguaje que estemos utilizando, vamos a poder utilizar igual o igual, ¿sí? Por ejemplo, igual que en algunos lenguajes simplemente es el igual, pero por ejemplo en otros lenguajes como JavaScript, ¿sí? Ya no es igual, ya toca es igual, ¿cierto? Tres iguales. Entonces, dependiendo de esa sintaxis, yo utilizo esos operadores, pero el grupo como tal o la clasificación sigue siendo la misma, ¿cierto? Puede ser que en un lenguaje yo utilice el AND, tal cual escribo la palabra el AND, pero por ejemplo en PHP utilizamos el doble ampersand, ¿cierto? Ampersand, que simboliza lo mismo AND, ¿cierto? Entonces cosas como esas. Esos lenguajes, esos operadores tienen una jerarquía al nivel de expresión, ¿cierto? O sea, cuando yo declaro, por ejemplo, una expresión matemática, ¿cierto? Yo voy a tener una jerarquía igual como en la matemática convencional, la programación lo hace igual. Él va a empezar a evaluar primero qué está entre paréntesis, qué potencias hay, ¿cierto? Y empieza a evaluar toda esa expresión para poder llegar a la solución. Entonces, eso pasa igual acá en la programación, igual que en las matemáticas. ¿Sí? Si yo tengo que hallar un cálculo grandísimo, es una operación, una expresión bastante compleja, pues como yo la escribí, pues él va a empezar a evaluar en ese orden la solución, ¿cierto? O sea que yo debo ser cuidadoso en el momento que establezca esa fórmula a resolverse, porque si no, pues me va a dar un valor que no era el que yo quería que diera, ¿cierto? O sea, ceñirme bajo el orden de las operaciones tal cual como lo dice en la matemática, ¿cierto? De realizar primero todas las operaciones dentro de los símbolos de agrupación, ¿cierto? Y todo este cuento que nosotros hemos venido mirando a través de los años, ¿sí? Entonces,
Eso aplica también aquí, en el campo de la programación. ¿Sí? Esa resolución de expresiones va a ser igual. Entonces, cuando tenga que ver con operadores, va a tener que hacer lo mismo que en las matemáticas, ¿cierto? Claro está que nuestro computador lo va a hacer a un nivel súper rápido y que ni siquiera nosotros tenemos que estresarnos, ¿cierto? Él lo resuelve. Entonces, pero yo sí como programador debo saber estructurar bien esa operación para que me dé el resultado deseado, ¿cierto? Si no me va a dar por allá otro número que no era, ¿sí? Un ejemplo, tengo aquí una expresión A dividido en B por 2. Entonces dice, como el operador división y asterisco son del mismo nivel, se resuelve primero la división de A sobre B, ¿cierto? Ya que es el operador que aparece primero de izquierda a derecha y el resultado se multiplica por 2. Entonces es lo mismo. Entonces tenemos que mirar qué primero se resuelve, qué continúa, ¿cierto? Para que esa expresión dé el valor deseado, ¿sí? No es más, vas a meter la misma lógica que utilizamos en la matemática, ¿cierto? Bueno, algo más que hay aquí es el tema de expresiones. ¿Cuándo se forma una expresión? Cuando yo armo una expresión mediante el uso de varias variables o constantes, ¿cierto? Entonces, mediante operadores, utilizando operadores, ya no sería una variable ni una constante solita, sino ya es una expresión, como el caso anterior, ¿cierto? El resultado que se obtiene de una expresión aritmética da como resultado un número entero o flotante. Sí, claro, si yo utilizo operadores aritméticos, pues lo que voy a esperar de esa expresión es que me dé o un entero o un flotante, ¿cierto? No me puede arrojar como resultado una cadena, ¿sí? Sería algo como ilógico en esa expresión, ¿sí? Y algo que pues no va a pasar, ¿cierto? Y si yo tengo una expresión relacional o lógica, la va a dar como resultado o un falso o un verdadero, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, si la variable llamada A y la variable llamada B, tengo dos variables, y digo A es igual a B, el resultado que él me va a arrojar no es sí, no, ¿no? ¿Cierto? Me va a arrojar un resultado lógico. Simplemente me va a decir true, ¿sí? Verdadero, false, falso, ¿cierto? ¿Sí son iguales? Ah, bueno, si no son iguales, pues me dirá falso, ¿cierto? Entonces siempre voy a, cuando hago una expresión de tipo relacional, utilizando operadores de tipo relacional o lógico, siempre voy a tener como un resultado un valor lógico, ¿cierto? Un valor verdadero o falso, ¿sí? Expresiones que tenemos aquí, ejemplos. Ahí tenemos expresiones, ¿cierto? Combinación de varias variables. Ahí tengo varias expresiones de ejemplo que podemos ir armando, ¿sí? De acuerdo a lo que estemos realizando, ¿cierto? Eso siempre es de acuerdo a lo que estemos realizando. ¿Listo? Un ejemplito ahí. Determine cuál de los siguientes identificadores es incorrecto y cuál es el error. Bueno, caso 1, vamos a mirar. ¿Sería correcto este identificador? ¿Qué opina? Incorrecto. Incorrecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya le miramos que tiene que un espacio en blanco, ¿cierto? Sí, mayúscula. ¿El segundo es correcto o está incorrecto? Correcto. Correcto. Correcto, Eso es ¿cierto? Yo lo puedo llamar si quiero con la inicial en mayúscula, eso no tiene nada que ver. Y como tiene un número, pero está separado por el símbolo de raya al piso, está perfecto, ¿cierto? ¿El tercero es correcto o incorrecto? Incorrecto. correcto, carácter no permitido. Correcto, exacto. Entonces, Va. eso no nos va a permitir darle un nombre porque tenemos un carácter no permitido ahí en ese nombre, ¿cierto? ¿Y por qué podría ser? Pues claro, porque el editor, perdón, el lenguaje puede entender que usted está intentando restar una variable con un valor fijo, ¿cierto? Entonces es lógico que le va a sacar un error de sintaxis. ¿La D estará correcta o incorrecta? Correcto. Correcto. Correcta, ¿cierto? Y lo mismo la E va a estar incorrecta porque pues inició por un número, ¿cierto? Bueno, ya con solo iniciar por ahí, decimos que nada que hacer, ¿cierto? Ya descartado el caso. Bueno, Y también por los listo. espacios. Y también porque tiene espacio, ¿cierto? Tiene ahí un poco de espacios que nos pueden llevar ahí a... Profe, deje resaltadas las correctas. Para cuando suba ya queden
Listo. Igual aquí en la segunda hojita está cuál es correcta, cuál es incorrecta, de acuerdo a los valores y las respuestas de por qué lo es, ¿cierto? Pues ahí les dejo. Igual este material yo se los apunto, listo, no se preocupen. Y ahí tenemos unos ejemplitos similares. Bueno, señores, hasta este punto yo ya podría empezar a realizar pseudocódigo, ¿sí? Porque al menos ya entiendo algo básico, que es el tema de las expresiones, de las variables, de los identificadores, de las constantes, de los tipos de datos, ¿sí? Y al menos entiendo hasta ahí que siempre voy a tener que utilizar esos conceptos ya como tal. Después van a venir algo ya que se llama las estructuras de control y que las vamos a evaluar ahorita sobre ese tema, ¿cierto? Pero bueno, vamos a primero aquí a abrir nuestro programita. Voy a abrir mi programita acá de Parsein. Lo tengo acá, ¿cierto? Ahora en su programa. Ahí lo tengo, ahí se abrió. Lo primero que yo voy a hacer es irme allá a mi disco C. Voy a crearme allá mi disco C. No es obligatorio que lo haga en la misma ruta, pero pues si lo quiere allá, que voy a ir aquí a mi equipo, ir a mi disco C, y me voy a crear una carpetica ahí para organizar. Voy a llamar pseudocódigo. Pseudocódigo. Listo. Voy a dejar mi carpetica ahí lista, vacía, en mi disco C. Si usted lo quiere crear en su disco D, si lo quiere crear en el escritorio, como usted se sienta cómodo, ¿sí? Yo lo coloco en C como porque es más fácil para mí de acordarme en dónde está y pues de buscarlo, ¿cierto? Bueno, ya creando esa carpeta, yo voy a ir aquí a mi editorcito. Bueno, listo. Entonces, cada algoritmo, como les decía en la clase anterior, debe tener un inicio y un fin, ¿cierto? Y dentro de esos dos voy a poder estar ingresando el pseudocódigo que yo quiera crear, ¿sí? Entonces, y cada algoritmo debe tener un nombre. Entonces, por ejemplo, yo a este te voy a colocar el primer nombre y lo voy a llamar Hola Mundo, ¿cierto? Entonces, en este programa llamado PSI, yo si quiero mostrar un valor por pantalla al usuario, ¿cierto? O como se diría en la programación, imprimir un valor por pantalla al usuario, yo voy a utilizar una funcioncita que tiene aquí el programa que se llama escribir, ¿cierto? Escribir. Si yo vengo aquí, escribir, y le doy un espacio, el editorcito me va a ayudar y me va a decir una o más expresiones separadas por comas. O sea, yo puedo escribir varias expresiones separadas por comas, ¿cierto? Yo quiero escribir un texto para que el usuario lo vea en pantalla, o sea, una cadena, ¿cierto? Si quiero escribir una cadena para que el usuario lo vea en pantalla, entonces vamos al pequeño concepto de que debe estar dentro de variables, dentro de comillas sencillas o dentro de comillas dobles, ¿cierto? También puede ser. Dentro de las dos es permitido una cadena, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, no, que dentro de comillas sencillas yo voy a escribir algo como Hola Mundo, ¿cierto? El famoso programita Hola Mundo. Y voy a finalizar esa línea con un punto y coma. ¿Listo? Teniendo por ese lado ya establecido eso, yo puedo llegar aquí en la parte superior. Tenemos las varias opciones que nos permite el programita. Entre una de esas, el botón verde que nos va a permitir ejecutar este algoritmo y ver el resultado en pantalla. Entonces, si yo le doy clic a ese botón, pues él me va a sacar una consolita como esta, donde me va a mostrar qué resultado de pseudocódigo ejecutó, ¿cierto? Sin ningún problema. O sea, yo nada más hice una línea donde dice escribir, y qué era lo que quería escribir en pantalla una cadena, ¿cierto? Una frase ahí que ingresé. Pues bueno, no tiene nada del otro mundo. ¿Para qué la carpetica que creamos? Yo le voy a decir guardar. Voy a ir a mi carpetica del disco C, busco mi carpetica pseudocódigo, ¿cierto? Y voy a enumerar ahí los programitas que voy a ir haciendo. 01, Hola Mundo, ¿listo?
para guardarlos y tenerlos de ejemplo para que ustedes también puedan resolver su reto de la semana, ¿cierto? Bueno, entonces me voy a crear otro programita. Aquí simplemente es agregar una nueva hojita para crear ese nuevo pseudocódigo. Pero eso sí ya voy a llamar definición variables. ¿Listo? O sea, que voy a hacer definición y asignación de variables. ¿Listo? Entonces, como en todo editor, ya sea pseudocódigo, en este caso que es lo que estamos trabajando, o sea, un editor ya de código en algún lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, un Visual Studio Code o algún otro editor, ¿cierto? Un Apton, ¿no? El editor que yo quiera. Todos estos editores soportan algo que se llaman los comentarios, ¿cierto? Los símbolos para comentarios. Dependiendo del lenguaje que esté trabajando, pues en alguno el símbolo de comentario va a cambiar, va a haber una variación, ¿sí? Pero uno de los más comunes que se utilizan para establecer comentarios es el símbolo del // ¿cierto? ¿Qué nos permite esto? Que yo después de ese símbolo yo coloque algo como definición de variables, pero este comentario se va a establecer a nivel de programador, ¿sí? A nivel de nosotros, ¿cierto? Nosotros somos los únicos que lo vamos a ver, pero no se va a establecer a nivel de ejecución del programa, o sea que cuando yo ejecute ese programa, normalmente por esa línea él ni siquiera va a pasar, ¿cierto? Ni siquiera lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque él ya sabe que eso es un comentario y que lo tiene que omitir, ¿sí? Entonces, pero esos comentarios es un buen hábito en cuanto al tema de que hablábamos anteriormente de documentar todo el código que yo realice, ¿cierto? Entonces es bueno estar estableciendo comentarios en ciertas sesiones de nuestro programa, ¿sí? Como lo uno, para recordar qué hacía eso, lo otro, para que pues si otro programador está aportando en el desarrollo, pues tampoco quede como tan perdido, ¿cierto? Cristian, ¿quiere decir algo? Profesor, una pregunta, porque ¿hay alguna razón especial por la cual cuando inicia el algoritmo lo inicia en minúscula y no en mayúscula para definir cada palabra? No hay problema, la puede iniciar si quiere en mayúscula, no hay ninguna razón en especial. Okay. Es como el hábito que tenga cada programador, ¿sí? Vale, listo, sí. ¿Vale? Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces, aquí en PSIN, ¿cómo yo defino variables? Muy sencillo. La estructura que ellos tienen para eso, para la definición de variables, utilizan una funcioncita ya que ellos tienen que se llama definir, ¿cierto? O sea que yo debo primero escribir definir, si quiero definir una variable, posterior a eso un espacio, ¿cierto? Y me va a decir, el editor me está ayudando ahí, me va a decir una o más variables separadas por comas. Bueno, ya vamos a mirar qué es eso, ¿cierto? Pero realmente lo que iría después de eso es el nombre, o sea, el identificador de esa variable. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un nombre, ¿cierto? La edad, que era una variable edad, ¿sí? Ya tengo el identificador de esa variable, pero si doy espacio, ahora necesito decirle esa variable qué tipo de datos va a contener, ¿cierto? Entonces, para declararle aquí el tipo de datos, se utiliza una variable, una funcioncita que se llama como, ¿cierto? Y buscan el tipo de datos que quieren. Entonces está el de carácter, el entero, el lógico, el real, que aquí para ejemplo, el editor, el real viene siendo ese decimal, ¿cierto? O ese flotante, como lo llamamos nosotros en la programación. Entonces, si yo lo selecciono, pues me va a quedar real, ¿cierto? Pero una edad, nunca, por lo general, nunca la expresamos con decimales, ¿cierto? O sea, que sería más acorde mi tipo de datos, aquí como lo teníamos, entero, ¿sí? Vamos a finalizar la expresión con punto y coma. Pero yo podría tener, si necesito definir otra variable, y si esa variable corresponde al mismo tipo de datos, ¿cierto? Al mismo tipo de datos,
puede ir en la misma línea, ¿sí? Definida. En este caso yo puedo decir coma, ¿sí? Separada por comas y colocar la nueva variable, ¿sí? En este caso yo puedo decir edad 2, supongamos que tenga que capturar alguna edad más o algo así. Y podría yo tener esas dos variables o una cantidad de variables definidas, ¿cierto? En la misma línea, pero si corresponden al mismo tipo de datos. Si no, pues yo tendría que hacer entonces algo como una nueva línea, ¿sí? Definir una nueva variable, por ejemplo, llamada nota, ¿cierto? Y aquí le voy a decir cómo. Bueno, aquí sí puede ser real, porque una nota sí puede tener decimales, ¿cierto? O puedo seguir definiendo más variables, por ejemplo, definir otra variable acá, y la voy a llamar tipo, por ejemplo, utilizando así o como lo quieran con el raya al piso, tipo documento, y le voy a decir como carácter. O sea que en esa variable yo voy a asignar simplemente un carácter, ¿cierto? Una C, cédula, una T, tarjeta de identidad o qué sé yo, ¿cierto? Una N, un NIT. Bueno, entonces lo podría asignar así, ¿sí? O otro tipo de variable que yo pueda decirle definir, y yo puedo decir, bueno, aquí voy a capturar el nombre del estudiante, almacenarlo, entonces yo le voy a decir de tipo carácter, aquí no aparece cadena, pero si lo soporta, si yo digo ahí de tipo carácter, o puedo decir de tipo cadena, ¿cierto? Porque no voy a almacenar un solo carácter, voy a almacenar un nombre completo, y pues un nombre completo no es un solo carácter, ¿cierto? O puedo definir alguna variable también de tipo lógico, ¿sí? Definir, digamos, existe estudiante, por ejemplo, si voy a hacer una comparación, ¿cierto? Y le puedo decir como lógico. O sea que esta variable solo me aceptaría true o false, ¿cierto? O falso o verdadero. En este caso aquí utilizando este editor. De esta manera yo definiría todas mis variables, y el paso 1 para uno iniciar a diseñar un algoritmo, ¿cierto? Yo debo saber cuántas variables debo definir, ¿sí? Dependiendo de la situación que yo tenga que resolver, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa situación que yo tenga que darle solución, pues voy a saber cuántas variables voy a definir. Y lo primero que voy a hacer es definirlas, ¿cierto? Definirlas para saber qué voy a hacer de ahí en adelante, ¿cierto? Regálenme un momentico, ya vuelvo un momentico. Listo, muchachos. Bueno, continuamos. Entonces yo voy a saber qué definir. ¿Listo? Bueno, una vez yo defina mis variables, yo debo hacer algo muy importante. Voy a hacer aquí otro comentario, que se llama la asignación, ¿cierto? La asignación de valores a las variables o constantes, ¿sí? Entonces asignarle ya un valor a esa variable o constante es lo que yo debo hacer posterior, ¿cierto? Dependiendo si ese valor es estático, ahí inicia en un valor, o si ese valor va a ser capturado por pantalla, o sea, que el usuario lo vaya a digitar, ¿cierto? Entonces yo debo definir ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí cómo se asigna un valor. Voy a decir aquí unos ejemplos. Yo tengo la variable edad, ¿sí? Cuando ya la voy a escribir, si ve que ya el editorcito me dice, hay dos variables declaradas, ¿cuál de las dos quiere que se parecen a ese texto que estoy escribiendo? Bueno, edad, ¿sí? E inclusive por aquí al ladito, si yo le doy clic a este cuadrito que dice variables, ¿cierto? Aquí en la barra lateral dice listado de variables. Él me va mostrando el listado de variables que va teniendo mi pseudocódigo, ¿cierto? Ahí lo voy pudiendo ver. Entonces son las mismas que concuerdan acá con las que yo declaré. Entonces, ¿cómo asigno yo valores a esa variable? Aquí, utilizando este programita, yo voy a asignar los valores utilizando el símbolo de menor,
menor y la combinación con guioncito, ¿sí? El guión, el de la operación de la resta, entonces yo digo menor guión. Al hacer menor guión, él se transforma ahí en esa flechita. Con eso ya me dice que equivale a como si yo dijese de pronto en la vida real, ya codificando con algún lenguaje, yo no voy a decir menor guión, ¿cierto? Yo voy a decir es igual, ¿sí? Voy a decir igual, edad va a ser igual a ¿qué? A X valor. Entonces aquí pasa lo mismo, entonces yo voy a decir edad va a ser igual a ¿qué? A X valor, ¿cierto? O sea que ya esa variable me vale 30, ¿sí? Usted dice, no, profe, ¿cómo así? No, eso no es verdad. Ah, bueno, probémoslo. Entonces, si yo le digo acá, utilizando la función escribir, que yo puedo, con escribir, puedo escribir una cadena, ¿cierto? O un número, o algún valor, o escribir lo que contiene una variable en pantalla, ¿cierto? Imprimir en pantalla lo que contiene una variable. Yo le puedo decir ahí, edad, ¿cierto? Finalizo ahí con el punto y coma, ejecuto ese programita, ¿y qué va a hacer? Simplemente me imprimió el valor que ya tiene esa variable, ¿sí? O sea que sí es verdad que ya tomó y fue asignado 30 a la variable edad, ¿sí? Y así puedo asignar todos los valores que yo quiera, menor guioncito, por ejemplo, esta nota de inicio en 0.0, supongamos, ¿sí? Puedo seguir diciéndole tipo documento, decirle aquí que se inicia, por ejemplo, en un carácter allá en C, ¿sí? O que tiene ese valor, ¿cierto? Nombre estudiante, ir ya asignando entonces un nombre de estudiante, ya va a ser más grande, por ejemplo, ahí ese ejemplo, ¿cierto? O la última que es de tipo lógico, que yo también ya le puedo decir, ah, bueno, esto va a iniciar en el valor de falso, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué hice yo? Ya asigné esos valores, o sea que ya esa variable almacena un valor, ¿sí? O sea que ya esa variable computacionalmente ya ocupa un espacio, ¿sí? Un espacio en memoria, ¿sí? Allá va a ocupar un espacio en memoria. ¿John tiene algo por decir, John Fonseca? Profe, ese carácter de un solo comilla, ¿cómo sale, profe? Presionando allá en la parte superior del teclado el símbolo donde está el interrogante hacia arriba, ¿sí? Si presionas ese sale con la comilla simple. Si tienes parametrizado el teclado en español internacional, español Latinoamérica, te tendría que salir presionando allá la tecla del interrogante hacia arriba, ¿sí? Ahí con eso sale ese símbolo, comilla sencilla, ¿sí? Listo, profe, correcto, sí, señor. Y el de comilla doble sale presionando la tecla Shift con la combinación del número 2 allá, pero en la parte del teclado, más no en la parte numérica, ¿sí? Entonces, ese sale allá el de comilla doble con ese. Bueno, entonces con esto yo ya tendría... Sí, Profe, qué señor. pena, discúlpeme, la partecita después de edad para sacar el siguiente, ¿me lo puede repetir, por favor? Ah, bueno, el símbolo, usted escribe entonces, espérame aquí en un blog de notas, porque es que aquí una vez se lo transforma ahí en esa flechita, ¿cierto? Pero entonces cuando yo vaya a sacar ese símbolo, presiono el símbolo de menor y al ladito el símbolo del guión, ¿sí? Cuando yo termino de presionar el guión, entonces lo transforma en la flechita, pero este es el que deben escribir, menor guión, ¿sí? Entonces con eso ya le sale la flechita. Igual, aquí al lado hay unas ayudas de comandos que yo puedo utilizar, por ejemplo, pero bueno, yo estoy haciendo la asignación, ¿cierto? De algo, pero si yo coloco aquí y le doy aquí donde dice asignar, pues él me va a intentar hacer de una vez la expresión, ¿sí? Para que yo la utilice. Pero bueno, es mejor que si las quiere utilizar, pues bien, no hay problema, pero pues tratar de que usted también las escriba usted mismo, ¿cierto? Como para ir mecanizando esa escritura de ese pseudocódigo, ¿cómo sería, cierto? Eso es buen hábito. Como les decía yo de pronto, no sé si a ustedes les dije, o a algunos otros estudiantes, la programación no se trata de memorizar, ¿sí? La programación se trata de uno siempre establecer un patrón de trabajo, ¿sí? Y de entender cada concepto,
Porque aquí no nos vamos a memorizar. Imagínense en un programa memorizarse uno todo el nombre de variables o todo el nombre de las funciones o todo el código que tiene que para hacer X cosas, ¿cierto? No, no es necesario. Con el acceso al internet usted tiene todo el tiempo herramientas y material a la mano para seguir entendiendo algún concepto. Entonces usted no tiene que memorizar, tiene que entender las cosas básicas como esto, como que definir una variable, ¿cierto? Como que ya utilizándola en cierto lenguaje, pues puede ser un poco más corto la escritura de ese código, ¿sí? O más larga dependiendo del lenguaje, ¿sí? O como de cómo debo asignarle sus valores, ¿cierto? Y que esto ya me va a ocupar un espacio en memoria y pues ya voy a tener ahí un montón de datos que ya tengo listos de pronto para realizar un proceso, ¿cierto? Bueno, yo puedo escribir ese valor de esas variables, si quiero también con la función escribir por pantalla, puedo escribirlas varias, ¿cierto? Yo puedo en una misma línea imprimir varios valores, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir aquí, utilizo las comillas sencillas y coloco un texto que dice la edad es 2 puntos espacio y después si quiero mostrar la edad puedo colocar una comita y llamar a la variable que contiene la edad, ¿cierto? Decirle edad, ¿sí? Y si quiero seguir escribiendo algo más ahí, otra vez con coma, ¿sí? Coloco aquí algo más si quiero, puedo decir la nota es, espacio si quiero, que no quede todo pegado, inclusive aquí adelante podríamos tener otro espacio, comita y colocar la variable de la nota, ¿cierto? Esto, realmente cuando estemos utilizando un lenguaje de programación, aquí, si yo quiero hacer algo como esto, tendría que utilizar algo o una función que se llama el concatenador, ¿cierto? Concatenar varias cadenas para mostrarlas en algún momento. Aquí él lo hace como si fuera una comita, nada más, esa comita está subiendo el rol como de concatenar. ¿Y qué es concatenar? Unir varias cadenas, ¿cierto? Sumar cadenas, ¿sí? O sea, yo quiero que me muestre esto, pero también me muestre esto, ¿sí? Pero los dos son valores distintos. Entonces, si yo ejecutara eso, pues simplemente él en pantalla me va a decir, la edad es 30, la nota es 0, ¿cierto? Y pude en una sola línea mostrar un montón de datos que yo quería mostrar. Profe, ¿sí eso sí se utiliza? Sí, claro. Dependiendo de lo que uno esté haciendo, uno utiliza mucho el símbolo de concatenación, ¿cierto? Que puede variar dependiendo del lenguaje en el que estemos trabajando, o puede variar de acuerdo a la sintaxis, ¿cierto? Puede ser que en un lenguaje se utilice el símbolo de punto. En el caso de, por ejemplo, PHP, se utiliza el símbolo de punto para concatenar cadenas, ¿sí? El símbolo de punto. Como puede ser que en el caso de JavaScript, ¿sí? O lenguajes de ese tipo, utilizan ese el más, ¿sí? Entonces, puede cambiar, ¿sí? Armando, ¿quieres decir algo? Sí, profesor, usted ahorita tocó un tema cuando nos hablaba de no aprendernos las cosas de memoria. Yo traigo este aporte a colación porque yo hace muchos años programé y digamos que esa mala experiencia me hizo alejarme de la programación. Y es cuando uno está manejando varios lenguajes de programación que comienza a confundir la forma de digitar o de ir haciendo las cosas en uno y en otro, los operadores, o está uno por decir algo. Yo ahorita tengo el interés de aprender a programar en lo que es JavaScript y Python, por ejemplo, pero los dos se manejan de formas diferentes y no entrar uno a veces en esa confusión que lo que hacen es que lo terminen uno alejando de ese proceso, ¿sí me entiende? A mí me pasó en su momento con C y con Pascal. Entonces dejé de programar por eso, porque me confundía mucho la forma de uno con el otro. ¿Qué recomendaciones nos daría usted ahí desde su experiencia? Y creo que lo traigo a colación porque como aquí vamos a ver varios lenguajes, entonces podemos caer en ese error también y no quiero volver a tener esa mala experiencia. Exacto, sí. Ahí la recomendación es que como vas a iniciar en un lenguaje inicial, pues uno cuando ya comprende todos los conceptos básicos que requiere para poder codificar,
¿cierto? Pues lo único que hago yo en mi caso particular, cuando yo voy a aprender un nuevo lenguaje, yo ya tengo ceñido, o yo ya tengo en mi cabeza de que como ya domino uno bien, si por ejemplo domino X lenguaje bien, por ejemplo, y siempre he trabajado y haciendo cosas en eso o alguna cosa, usted siempre ya va a tener como buscando siempre el equivalente, ¿sí? Entonces empieza uno a jugar con eso. Ah, venga, aquí como concateno. Ah, bueno, entonces ya uno lee la sintaxis del otro. Ah, no, aquí es con el más, ¿sí? Pero como usted ya tiene clara esa forma de utilizar el lenguaje, ¿cierto? De codificarlo, pues se le va a hacer más fácil aprender el otro porque el otro usted empieza a buscar equivalencias, ¿sí? Equivalencias en cuanto a sintaxis, ¿sí? Y hay lenguajes que son también muy parecidos. Ya hoy en día, ¿sí? Los lenguajes como C o como Pascal eran lenguajes que en su escritura eran verdaderamente muy diferentes. Entonces eso hacía que también uno como programador se demorara mucho en poder aprender uno más que el otro, ¿sí? Pero hoy en día estos lenguajes que nosotros manejamos o los que nosotros estamos utilizando han tratado de mantener como esa equivalencia, ¿cierto? Como que ese cambio no sea tan abrupto, ¿sí? Entonces es como eso, es más bien primero especialízate, vuélvete más ducho en un lenguaje, o sea, domínalo por completo, que como ese lenguaje va a tener la misma estructura que otro lenguaje, lo único que va a cambiar es la sintaxis, entonces le va a quedar a usted fácil discernir cuál es la equivalencia de sintaxis en ciertos casos cuando yo vaya a hacer, ¿sí? Pero como ya comprende usted la misma estructura y la misma lógica de programación, pues no le va a quedar muy complejo poder entender el otro, ¿cierto? Eso es lo que pasa. John, ¿tienes algo que aportar? No, tenía la manito arriba, qué pena. Ah, bueno, no, tranquilo. Vale. Bueno, entonces, con esto escribimos, definimos y con esto asignamos, ¿cierto? Y con nuestra función escribir mostramos en pantalla. O sea que con eso ya entenderíamos más o menos cómo es ese tema de definir esas variables, de asignar esos valores y que ya me pueda servir como tal para yo llegar a un punto de elaborar algún tipo de programa, ¿cierto? Al menos iniciando ya tengo cómo definir esas variables y que sé que ese mismo proceso lo voy a tener que seguir en el lenguaje de programación que esté trabajando, ¿cierto? En cualquiera va a seguir el mismo proceso. Entonces, bueno, voy a guardar este programita acá para que no se pierda. Yo se los adjunto en la plataforma. Tenemos el repositorio de ese programita también. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Qué comando le da para poder validar lo que está escribiendo? O sea, la otra pantallita que le sale ahí para validar si lo que está para validar lo que está escribiendo, ejecutar el programa. ¿Cuál? Cuando le doy aquí en ejecutar el programa o... Ah, ya, sí, es que no, sí, es que lo que pasa es que aquí hay una parte que me tapa como ese menú de arriba, entonces quería vale. era como saber cuál era la función, si el icono, cómo se ejecutaba la función con el verdecito. Sí, con el verdecito que está ya al lado de los piecitos, ¿sí? Listo, que ya vamos gracias. a mirar para qué sirve ese de los piecitos, ¿listo? Gracias. Bueno, vale, no hay problema. Una vez que yo tenga definido pues, todas mis variables y que las tenga asignadas, pues yo ya debo saber cómo escribir, ya sabemos, ¿cierto? A través de la función escribir, o sea, es la misma equivalencia que imprimir, pero también debo saber cómo leer, ¿cierto? Cómo leer un dato por pantalla, ¿sí? Entonces yo debo saber cómo leer ese dato por pantalla y cómo pues, de pronto ese dato que alguien me ingresó del usuario, cómo lo puedo también asignar a esa variable, ¿cierto? Entonces voy a crearme aquí un tercer programita, voy a dar aquí un nombre, que lectura, entonces me escribo aquí un espacio, lectura y escritura, ¿listo? Bueno, ahí lo tengo. Voy a utilizar las mismas que creé por aquí, voy a definirlas acá, listo. Entonces, puede ser que cuando yo inicie mi programa, hagamos como lo hicimos en la parte anterior, ¿sí?
en el programita anterior, que yo le asigne unos valores a esa variable, o puede ser que esos valores vengan desde el usuario, ¿sí? O sea, que el usuario sea el que los digite, más no que sea yo el que se los asigne, que ese es el caso más común en este tema, ¿cierto? Que el usuario digite los valores que se le piden, ¿cierto? Entonces yo puedo tener acá estas, puedo tener acá entonces estas variables, pero necesito que ese usuario me digite algunos datos, ¿cierto? O capturárselos al usuario. Entonces yo voy a tener algo que es la lectura y la escritura de esas variables. ¿Y cómo lo hago? A ver, aquí yo puedo decirle con la función escribir, puedo primero decirle al usuario qué debe hacer. Sí, decirle al usuario qué debe hacer. En este caso, por ejemplo, yo le voy a decir ingrese edad, ¿cierto? Para que el usuario pues conozca qué va a hacer, ¿sí? Y una vez posterior yo le diga al usuario ingrese su edad, voy a llamar entonces ahora una función que tiene el programita que se llama leer, ¿sí? Este editor, y que va a permitir leer o capturar ese dato que el usuario ingresa por pantalla en una variable, ¿sí? Asignarle ese valor. Entonces yo voy a decir, bueno, como él va a ingresar su edad, yo ya tengo definida una variable edad de tipo entero. Entonces digámosle que cuando él ingrese la edad, lo va a ingresar en la variable edad, ¿sí? O sea, va a asignar ese valor a esa variable. Si yo hago eso y ejecuto ese programita aquí en la parte superior, ¿cierto? Lo primero que me saca la consola es que me dice ingrese su edad y se queda ahí esperando para que yo digite algo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir aquí 10 y presiono Enter. Listo, se finalizó el programa porque no hacía nada más, ¿cierto? Simplemente estaba pidiendo que ingresara mi edad. Nada más. Yo puedo decir, bueno, entonces escribir. Entonces, y aquí mostrarle algún mensaje que diga la edad ingresada es, ¿cierto? Y mostrar acá esa variable, si quiero, como para ejemplo de ver qué pasó, ¿sí? Si lo ejecuto y vuelvo a decir lo mismo, edad 10, ya veo que efectivamente ese valor fue almacenado en la variable edad, ¿cierto? El valor 10, pero ya no viene de una asignación directa que yo hice, sino viene de ¿qué? De que el usuario lo está digitando, ¿cierto? Está ingresando ese dato, ¿sí? Y así puedo seguir pidiéndole más datos al usuario. Entonces yo puedo seguir diciéndole entonces escribir, me puedo decir ahora ingrese nota, ¿cierto? Entonces puedo seguir ahí diciéndole así. Después de eso debo ir un leer para que entonces eso que él ingrese se asigne en la variable nota, ¿cierto? Puedo también decirle escribir su nombre completo, el estudiante, perdón, aquí primero ingrese nombre completo, leer, y eso lo puedo almacenar en mi variable de nombre estudiante, ¿cierto? Y con eso ya ese programita me estaría pidiendo unos datos que posiblemente ya me sirven para procesar algo, para hacer algún proceso, ¿cierto? Realizar algo en el algoritmo. Si yo voy y lo ejecuto, pues lo mismo, me va a pedir la edad inicial que ya haya parametrizado, ¿sí? 10. Me va a pedir que ingrese mi nota, yo le voy a decir que 5, y mi nombre completo. Entonces, ahí puedo ingresar mi nombre completo y se finalizaría, ¿cierto? Porque no lo tengo haciendo nada más, ¿sí? Vamos a ver si este editor, si me pide mi edad, y nosotros sabemos que es un tipo de datos entero, y si yo digito una letra, ¿qué pasaría? De una vez arroja un error de sintaxis, ¿cierto? Y nos dice que no coinciden los tipos en la variable edad,
¿sí? Claro, esto es, aquí el editor lo hizo, ¿sí? Y esto mismo les va a pasar cuando ustedes estén programando. En algún momento establecieron un tipo de datos en esa variable, de pronto no se acuerdan, ingresan valores, intentan enviar eso allá y va a guardar en una base de datos o hacer algún proceso y pues les va a generar un error como eso, ¿cierto? O sea, el tipo de datos establecido no concuerda. Entonces, eso nos ayuda a mitigar errores en cuanto al proceso de desarrollo, ¿sí? Y más cuando estamos interactuando ya con una base de datos, de no tener que tratar de ingresar un dato a la base y que a toda hora nos esté generando un error en pantalla porque no coinciden. Entonces, esas son cosas que pues se van a ir mitigando ahí mientras se aprende uno a codificar, ¿cierto? Importante la declaración de los tipos de datos. Entonces, de esa manera yo podría leer esos datos que vienen desde los usuarios y a su vez podría sin ningún problema coger esos datos e imprimirlos, ¿cierto? Y escribirlos a su vez porque ya están asignados a una variable y mostrarlos sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces no tendríamos así como tanto problema, ¿cierto? Bueno, ese programita muy sencillo como para mostrarles cómo capturo los datos. Realmente estos son pasitos iniciales. Vaya estableciendo cómo debe interactuar con el editor, ¿cierto? Cómo debe interactuar con el editor. Bueno, voy a hacerme aquí otro programita. Voy a llamar operadores. ¿Ya cómo utilizo yo los operadores aquí? Ah, bueno, por ejemplo, los aritméticos, ¿cierto? Entonces, lo mismo, voy a definir dos variables. Voy a decir aquí definir una variable llamada A, una variable llamada B, y esas variables van a ser de tipo entero. Ya están definidas, ¿cierto? Entonces, por aquí, primero que todo, siempre definición de variables. Definición de valores. Variables. Le voy a decir que esa variable A inicial, el guioncito, va a valer, por ejemplo, 5, ¿cierto? ¿Qué expresiones puedo hacer ahí? Aquí en el editor yo simplemente, si quiero sumar, puedo llamar la función escribir, ¿cierto? Y puedo aplicar de una vez como tal ahí, por ejemplo, esa expresión, ¿cierto? A, ya sabemos que A vale 5, si le digo que le sume un número, como 10, pues él me va a poder hacer esa operación, ¿cierto? Porque ya esa variable tiene un valor. Y me va a arrojar por mi resultado en pantalla pues de 15, ¿sí? Ahí sin ningún problema. Se respondió, ¿cierto? Y así puedo utilizar el resto de operadores que yo quiera trabajar. Entonces yo le puedo decir aquí escribir. Voy a decir lo mismo A, menos 5, ¿cierto? Puedo utilizar la multiplicación también si quiero. 5 por 10, por ejemplo en ese caso, ¿cierto? Puedo utilizar la división. Escribir aquí, me queda dividido en 5, ¿cierto? Puedo utilizar la potencia, puedo utilizar el módulo si quiero, ¿sí? Y puedo utilizar cada uno de esos operadores aritméticos que realmente vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo puedo utilizar aquí los operadores sin ningún problema, ya sea para conformar más expresiones o unas expresiones un poco más grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer algo así como aquí B, asignarle también un valor a B, por ejemplo un 2, ¿sí? Y puedo hacer de pronto una operación más grande o una expresión más grande abajo, que diga, por ejemplo, la variable A, la quiero multiplicar por 5, más 10, y de pronto dividido en B, ¿cierto?
Ahí lo tengo. Si ejecuto todas estas operaciones, pues él me va a intentar mostrar mis resultados acá en la consola, ¿sí? Por ejemplo, el del último, dice que A por 5. Sí, es cierto, A por 5. ¿Cómo se resolvería esa expresión primero? Para que nos dé el valor que dice 30. ¿Cómo sería el orden ahí para resolver esa expresión según las matemáticas? Primero la Comenzaría por división, la... profesor. ¿Cómo? Primero la división Primero 10 sobre B y luego y sumaría la después multiplicación de A la por 5. multiplicación. Ah, bueno, Primero se entonces, hace la multiplicación que está al lado izquierdo, que está en el mismo nivel de la división, y después se hace la división y por último la suma. Se comienza de izquierda a derecha, así como dice el compañero. Comienza multiplicaciones y divisiones y se baja y realiza la suma. bueno, entonces si yo hiciera de izquierda a derecha, tendríamos que A vale 5 y 5 por 5, bueno, va a dar 25, ¿cierto? Y si entonces hago primero la división, 10 dividido en B, ¿B cuánto vale? 2, ¿cierto? Nos daría 5, ¿cierto? Y pues si al sumar, por último la suma, sí, claro, por la precedencia de operadores, nos daría 30, ¿cierto? Bueno, esto lo tuvimos que analizar nosotros, pero sí que la máquina realmente, ¿qué hizo? Ni siquiera le interesó. El rápido, basado en todo, lo hizo de una vez, sin problema, ¿cierto? Lo mismo, si yo quisiera una expresión aquí un poco más compleja, ¿sí? Algo así como esto, 2 por A, exponente a la 2, más 10 por A más B, ¿sí? Entonces pasaría lo mismo, si ejecuto eso, pues él va a intentar, aquí se quedó la consola abierta, va a intentar hacer lo mismo que hizo ahora, hacer pues la precedencia de operadores, ¿cierto? Allá dice que nos da 102. Bueno, entonces tendríamos que empezar a mirar qué operaciones hacemos primero. En este caso podríamos hacer ¿qué? ¿Con cuál iniciaríamos? Con la potencia. Con la potencia, ¿cierto? Entonces podemos allá con esa potencia decirle que si A es 5, 5 a la 2, pues ya tendríamos ahí 25, ¿cierto? ¿Y con qué posterior a eso, con qué continuaríamos? Con la multiplicación. ¿Cierto? 25 por 2, ahí ya nos dio 50. Y resolvemos en el otro lado que primero la multiplicación o la suma. Primero la multiplicación. Entonces 10 por 5, otro 50, ¿cierto? Y por último hacemos las sumas, ¿cierto? Entonces ahí estaría. Pero sí, a la máquina no le cuesta nada, a nosotros sí nos cuesta analizar ese caso. Pero la máquina súper rápido lo hace, ¿cierto? Eso es el tema de poder plasmar programación, que nos va a ayudar a todo es a todo, ¿sí? Bueno, un ejemplito muy básico, vamos a guardar ese problema, ese programa. Profe, una pregunta, sí, ¿cómo dígame. saca el signo de potenciación? Ah, bueno, entonces ya se lo muestro ahí. Bueno, este símbolo de potencia usted lo puede sacar allá en su teclado con la combinación de la tecla donde está al lado de la P con el circunflejo, ¿sí? Normalmente lo saca uno con el GR y el símbolo de potencia, pero si su codificación de teclado no está como es, pues puede ser que le tome el pelo. Pero si usted viene aquí al lateral, hay otra barrita que se llaman operadores, ¿sí? Entonces si le damos aquí, está el de la potencia y él se lo escribe, ¿sí? Entonces debe ir primero la expresión inicial, en este caso la variable, y después llamas el símbolo de la potencia, y ahí sí colocas el otro número, y después de que termines de eso, pues ya te deja asignar ahí ese símbolo, sino que cuando ya terminas de escribir la operación completa, te lo pone como una flechita hacia arriba, ¿sí? Pero aquí puedes sacar todos estos símbolos que de pronto el teclado te moleste para sacarlos, ¿vale? Con la barrita acá solo tocando al lado, ¿sí? Bueno, vale, listo, continuamos entonces. Tenemos ahí un ejemplito de operadores
y ya vamos entendiendo un poco más el uso de todo esto que nosotros quiero que entiendan, que a la larga eso es querer que entienda lo básico para que usted después pueda hacer fácilmente lo complejo, ¿sí? Esa es la idea. Cuando yo estudié, pues tuve inconvenientes que muchos de los docentes que tuve, pues no se enfocaban, por decirlo así, de una manera que lo pudieran guiar uno paso a paso, desde lo basiquito para entender hasta lo complejo, sino pues llevan a uno unas clases que uno a veces quedaba más loco, y lo peor era que no se podía ni siquiera uno despejar esas dudas porque a veces ni se las despejaban, entonces complicado así, ¿cierto? Entonces, bueno, definición de variables, como siempre, tratando de mecanizar el mismo proceso. Yo voy a definirme aquí una variable, voy a decir aquí definir A, lo mismo voy a definir mi variable también B, pero ahora le voy a decir que no van a ser de tipo entero, sino lógico, ¿sí? Bueno, sencillito, pero quiero que lo entiendan más o menos los resultados que arroja cada cosa, ¿sí? Asignación de valores. Pues, va a decir que A menor y guioncito vale verdadero inicialmente. ¿Listo? Yo voy a decir que B vale. Ahora sí, yo puedo escribir acá esos operadores. Yo puedo utilizar ya esos operadores lógicos. Aquí utilizar, yo puedo decir aquí, escríbame A y llamo al operador lógico AND, ¿cierto? Y también B. Entonces, si yo hago eso, voy a tener ahí que un falso. Usted dice, ¿pero por qué? Bueno, resulta que por allá hay algo en el tema de la programación, algo de las tablas de verdad, ¿cierto? Y si usted mira el tema de las tablas de verdad, entonces el tema de que si un verdadero por un falso, ¿qué va a dar? Ah, que un falso, o que un verdadero por un verdadero. Entonces, esas expresiones lógicas se basan en esas tablas de verdad, ¿sí? Si yo comparo o yo asigno expresiones lógicas, siempre se van a basar internamente sobre esas tablas de verdad. Ahorita las busco por ahí, se las apunto, ¿cierto? Y ya vamos a saber qué tipo de respuesta va a dar, si un verdadero o un falso, ¿sí? En cuanto a hagamos la comparación, ¿sí? Entonces, esas cositas, uno cuando ya empieza a hacer código como tal, va a ir entendiendo los valores que van a ir arrojando, ¿sí? Pero todos estos operadores lógicos, ya sabemos que siempre van a aceptar valores siempre como ¿qué? O un falso o un verdadero. No voy a esperar un retorno de algo que no tenga que ver con un valor como falso o verdadero, porque ni siquiera voy a poder tener esa oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando yo utilizo operadores de tipo relacionales. La respuesta que yo voy a esperar siempre en pantalla es o un falso o un verdadero. Nunca voy a esperar otro tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí hiciera un programita también, voy a guardar aquí con un nombre, 05, utilizo operadores lógicos. Y si yo me hago aquí un programita adicional, pero para manejar ya los operadores relacionales, ¿cierto? Y defino aquí primero definición de variables, ¿sí? Y me puedo traer estas variables que tengo aquí, las mismas dos, definir, entonces A, B, defino aquí como enteros, porque ya voy a comparar unos valores tipo relacional, y yo puedo decir aquí asignación de variables, ¿sí? Puedo asignar aquí unos valores, asigno las variables, voy
Voy a decir que A me va a valer más o menos un 5, que B me va a valer aquí un valor de 2. ¿Listo? Y tengo esos valores. Entonces, si yo empiezo a comparar con esos operadores relacionales, porque a la larga eso es lo que voy a hacer, yo puedo decir algo como A es igual a B, ¿cierto? Entonces, una expresión como esta, A es igual a B, y si ejecuto ese programa, ¿qué me va a arrojar en pantalla? Es una respuesta de tipo lógica, ¿cierto? O sea, todas esas comparaciones siempre voy a obtener o un false o un verdadero. ¿A es igual a B? No, porque A es 5 y B es 2, ¿cierto? Y así sucesivamente yo puedo decir, bueno, entonces vamos a decir que escribir A es, por ejemplo, diferente. Bueno, ¿cómo saco ese símbolo diferente? Puedo utilizar aquí el operador diferente. Si vengo y lo busco por acá en los relacionales, el distinto, ¿sí? Me lo coloca de dos maneras, me lo coloca así o me lo coloca de una vez así, ¿cierto? Cualquiera de esos dos me sirve. Inclusive yo utilizo siempre es menor, mayor, sí, menor y el símbolo de mayor, pero lo que lo toco, de una vez se lo transforma en otro carácter que lo utiliza ahí, pero a la larga le sirve, es el mismo, distinto, cualquiera de estos dos, alusivo a que en algunos lenguajes se utiliza así o en algunos lenguajes se utiliza así, ¿cierto? Si yo coloco aquí distinto, ¿sí? O diferente, podría ser diferente a quién, a B. Entonces si miramos acá, ¿qué nos va a arrojar si ejecuto ese programa? ¿Es diferente 5 de 2? Sí, claro, es diferente. Entonces nos dijo que un verdadero, ¿cierto? Nos evaluó esa expresión porque son diferentes. Y así puedo seguir haciendo comparaciones entre los operadores, ¿cierto? Yo puedo decir aquí que si A es menor que B, y voy a seguir esperando que respuestas de tipo lógico. ¿Es menor que B? No, de falso. Pero puede ser que sí sea mayor. Ah, bueno, entonces escribir aquí A es mayor que B. Digamos, ahí está, sí, es verdadero, ¿cierto? O sea, es mayor que B, ¿sí? Entonces, estos operadores que vamos a utilizar de tipo relacional siempre van a tener que ver con resultados lógicos, ¿sí? Y ahí puedo seguir evaluando si es menor o igual, ¿sí? Lo puedo escribir así, o simplemente menor, y el símbolo igual, pero él siempre lo va a transformar a ese carácter de una vez, ¿sí? O puedo venir acá en mi panel de operadores y buscar el que diga menor o igual, y también me lo va a colocar como yo lo debería colocar en la gran mayoría de lenguajes de programación, menor o igual, ¿cierto? O mayor o igual, lo mismo, puedo aquí venir también en mi tablita, mayor o igual, me va a quedar así, ¿sí? Y de esa manera, ¿qué hice? Evalué todos mis operadores relacionales y yo ya los puedo comparar, ya puedo hacer diversas comparaciones y voy a tener un montón de respuestas de tipo lógico, ¿cierto? Entonces, es más o menos eso que nosotros debemos como dominar, de cómo yo podría utilizar esos operadores, ¿cierto? Bueno, ahora sí, señores, entonces pasamos a algo que es interesante, ya tenemos la base para poder pasar a lo que vamos a mirar, ¿cierto? Que son las estructuras de control. Yo aquí voy a decirle 06, operadores relacionales. Esto que vimos en estos 6 programitas ya tenemos la base de cómo definir variables, haciendo un recuento, cómo asignar esos valores, ¿cierto? Cómo escribir por pantalla o imprimir algún valor, cómo capturar o leer un valor que el usuario ingrese y asignarlo a una variable, o sea, ya lo sé hacer, ¿sí? Cómo trabajar con algunos operadores de tipo relacional, aritméticos, ¿cierto? O todos los que hemos venido mirando. Cuando ya tengo más o menos esas bases, pues ya voy a poder hacer algo un poco más complejo, ¿cierto? Y ya es lo que vamos a hacer ahora. Alejandra, Diego, ¿tienes una pregunta? Sí, es que no me quedó claro ese signo de admiración, ¿qué significa? Esto es cuando yo quiero comparar si el valor A y el valor B es diferente, si diferente o distinto.
¿sí? Ah, ya, gracias. Vale. Bueno, Diego, ¿tienes una pregunta? Bueno, creo que no. Bueno, listo. Ahora sí, haciendo el recuento de que ya aprendimos más o menos a definir ciertas cosas y que ya sabemos hasta escribir y capturar valores de variables y más o menos estructurar algunos operadores, ¿cierto? Ya podríamos pasar a este temita, ¿sí? A este temita que son las estructuras de control y que ya con estas estructuras nosotros vamos ya a poder hacer algunos programas un poquito más complejos, ¿cierto? Bueno, me interesa que les quede claras esas estructuras. Entonces, dentro de esas estructuras vamos a tener unas que se llaman los condicionales, los famosos if o elses, o los famosos switch case, o según el programa del pseudocódigo lo llaman los famosos según, ¿sí? Y vamos a mirar a qué tiene que ver o cómo se utiliza esa estructura, ¿cierto? Entonces, bueno, el condicional. ¿Y qué dice el condicional? Se basa en evaluar una expresión o variable lógica y actuar en consecuencia, ¿sí? Solo hay dos posibilidades, que arroje verdadero o falso. Se cumple o no la condición. Qué ¿Sí? pena. O sea, Es dígame. que Fernández dice que tiene problemas de audio, pero se está escribiendo por el chat. ¿Quién tiene problemas de audio? Ah, bueno, si quiere escriba la pregunta y tratamos de resolvérsela. Una pregunta, porfa. Sí. Es que todo lo que aparezca con doble slash es que no interfiere En el código, sí, es un comentario a nivel de programador. ¿Sí? Y en el anterior la flechita que decía A flechita hacia arriba 5 es igual que es A igual a 5. ¿La flechita es el igual? ¿En cuál? Ahí arribita en la línea 6 y 7. ¿De cuál programa? ¿De los operadores? De operador, sí. 6 y 7. Ah, bueno, este es que el valor 5 se asigna a la variable A, ¿sí? Como si dijéramos A es igual a 5, o sea, asignamos ese valor a esa variable. Si le coloco igual, ¿es lo mismo que la flechita hacia la izquierda? Normalmente en los lenguajes de programación es igual, ¿sí? Sino que aquí, pues, él coloca la flechita cuando uno termina de colocar menor y guioncito, él la coloca, ¿cierto? Lo asigna de esa manera, es el símbolo que utiliza. Porque a mí me quedó como igual, no me queda la flecha. Bueno, si lo utilizas escribiéndolo así, te queda así, o si lo utilizas aquí en el panel, te puede estar quedando como al igual, ¿sí? Aquí. Entonces, lo puedes utilizar de las dos maneras, no hay problema. Ok, listo, gracias. ¿Vale? Listo. Profe, Bueno. disculpe, ¿qué teclas utilizamos para la flecha? Menor igual, sí, menor guión, el símbolo menor y el guión, y le sale esa flechita. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo aquí, vamos a ver esa expresión, ¿sí? Esta estructura de control. Entonces, ese condicional nos va a permitir evaluar alguna expresión, ¿sí? O alguna variable, ¿sí? Entonces, ¿y qué nos va a arrojar? ¿Se cumple o no se cumple la condición? O sea, falso o verdadero, ¿sí? El espacio, le damos aquí las preguntas del compañero, el espacio luego de las palabras dentro de los asteriscos son para dar valores numéricos. El espacio luego de las palabras dentro de los asteriscos son para dar valores numéricos. No entendí muy bien esa pregunta. ¿Cómo se saca la flecha? Listo, ahí si quieren que vayan colaborando y le van dando las respuestas en el chat y avanzamos aquí un poquito para ver si alcanzamos a ver esto. ¿Listo? Bueno. Volvemos a la estructura entonces condicional y la teníamos acá. Entonces, la sintaxis de esa estructura condicional
va a ser más o menos como las dos que tenemos acá, ¿sí? Una básica que solamente es un if o un si, ¿cierto? O una más compleja que ya es un if o un else, ¿cierto? O un si no, que es la equivalencia acá en el programita de pseudocódigo. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Si yo tengo el if o el si, va a evaluar una expresión o variable, ¿cierto? Y me va a dar entonces un resultado, y dentro de ese bloque él me va a decir si se cumple esa condición, yo voy a poder ejecutar unas instrucciones, ¿cierto? Hacer algún proceso. Lo mismo pasa acá. Si se cumple esa condición, yo voy a poder ejecutar unas instrucciones, ¿sí? Pero si no se cumple esa condición, yo voy a poder hacer otras instrucciones, ¿cierto? O sea, el caso contrario, ¿sí? ¿Cómo se refleja eso ya como tal en pseudocódigo? Yo puedo mirar acá cómo reflejar eso ya como tal en pseudocódigo, ¿cierto? Entonces yo vengo aquí al programita, voy a crear un programita nuevo, poner aquí condicionales, ¿sí? Bueno. Y hago el mismo proceso de siempre. Vamos a hacer un ejemplito. Y yo le voy a decir acá definición. Y voy a utilizar dos variables. Voy a decir definir una variable número 1. ¿Sí? Vamos esta por el momento. Voy a decir que es de tipo entero. Listo. Tengo definida esa variable. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño programa donde me dice que si ese número que yo voy a digitar por pantalla es par o impar. Entonces, cuando yo ya quiera hacer algo como eso, ya debo utilizar unas estructuras de control, que son las que estamos trabajando, que se llaman condicionales, ¿cierto? Porque debo evaluar, ¿sí? Debo evaluar algo, ¿sí? Entonces yo por aquí en las papetes anteriores había un ejercicio por aquí que era parecido a eso, ¿cierto? Aquí, da un número, verificar si es par o impar, ¿sí? O sea, ese es el problema que yo tengo que resolver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo analizo? Ah, bueno, para dar solución a este problema, el usuario debe ingresar un número de tipo entero. Ah, bueno, sí, eso es lo que debe hacer el usuario, ingresar un número de tipo entero, ¿cierto? Y el sistema debe analizar si es par o impar, y luego devolver unos resultados si es par o impar. Ah, bueno, sí, eso es lo que debería hacer el análisis mío para poder dar la solución a ese problema, ¿sí? ¿Cómo sabemos que un número es par o no? ¿Cómo sabemos eso en la actualidad, señores? Y la división es exacta. Exacto, o sea que la división va a ser exacta, o más que una división exacta, que cuando yo divida ese número por otro número siempre va a dar un residuo en cero, ¿cierto? Entonces, con eso, ya teniendo en cuenta de que con eso yo puedo identificar que ese número es par, ¿cierto? Porque cuando divido ese número por otro número me debe dar como residuo 0. Entonces, bueno, basándome en eso, yo ya sé que puedo hacer algunas condiciones, ¿cierto? Para poder saber si eso es verdad. Entonces, ¿cómo funciona esa estructura condicional? Bueno, entonces miramos acá. Voy a capturar por pantalla unos datos. Yo le voy a decir aquí al usuario, le voy a decir ingrese un número entero. Bueno, el usuario ya sabe que tiene que ingresar un número entero. ¿Listo? Y ese número entero que ingresa el usuario, yo le voy a decir, bueno, le damos ese número, almacenémoslo en esa variable
llamada número 1. O sea que hasta ahí ya tengo el número que ingresa ese usuario, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ejecuto o cómo establezco esa estructura condicional para poder hacer mi comparación? Bueno, voy a hacerlo. Entonces, lo primero que dice mi estructura es que debo declarar una palabra que es reservada del sistema que se llama así, o en el caso ya real, if, ¿cierto? Y después a eso voy a dejar un espacio y me va a decir, coloque la expresión que quiero condicionar, ¿cierto? ¿Qué expresión voy a condicionar? Bueno, voy a condicionar, voy a hacer una expresión acá que dice, si número 1, ¿sí? Aquí quiero evaluar el residuo de esa operación, entonces no voy a utilizar la división, ¿cierto? Voy a utilizar la función que se llama módulo, que me permite obtener el residuo de esa operación, o sea, saber si dividido 2 en 2 me va a dar 0, ¿sí? Sí, me dio 0, ¿cierto? Entonces, ese residuo, ese módulo, se utiliza con el operador porcentaje. ¿Sí? Yo coloco ahí ese operadorcito del porcentaje, y con eso ya sé que él va a capturar, va a operar ese módulo, más no la división, ¿sí? Y le voy a decir, si ese número dividido en 2, me va a decir, me va a dar igual a 0, entonces posiblemente va a ser un par, ¿cierto? Posiblemente va a ser un par. Entonces, si eso se cumple, entonces, siguiendo aquí la estructura del programa, yo voy a utilizar una palabra que se llama entonces. O sea, entonces, voy a realizar alguna operación. Presiono Enter y él automáticamente me colocó un fin sí, ¿cierto? Entonces, en la programación de algunos lenguajes, si yo coloco un if, él no me va a colocar un fin sí, ¿cierto? O un if fin o alguna cosa como esa, ¿no? Dependiendo de la sintaxis me puede colocar una llave de apertura y una llave de cierre, que indica que ahí finalizó ese condicional, ¿cierto? En este caso, pues sí, fin sí, listo, como a modo más didáctico de aprender. Entonces, si eso fuera par, ¿sí? ¿Yo qué podría mostrar en pantalla? Bueno, yo puedo mostrar, si la condición se cumple, yo puedo mostrar en pantalla, ¿sí? Algo como escribir, puedo poner aquí llamar el número, decirle coma, número, voy a pegar este número es par, ¿cierto? Mostrarle al usuario que sí ese número es par, ¿sí? Vamos a ver, si yo lo ejecuto, viene aquí y el número, yo le voy a decir 10, acá, enter. Bueno, fue y dividió, hizo el módulo de la operación y me dijo que ese número es par. Pero bueno, si el caso de que el número no fuera par, por ejemplo aquí 11, ¿qué hizo el programa? No me mostró nada, ¿cierto? No me mostró nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera he evaluado el caso contrario donde el número no sea par. O sea que esto allá internamente me está arrojando un true, ¿cierto? Si esa condición se cumple, o sea, hay un true allá, o sea, hay un verdadero. Entonces, si es verdadero, yo voy a empezar a ejecutar todas estas instrucciones que estén dentro del bloque de que se cumplió la condición. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Si no es par, ¿qué es? ¿Qué pasa con eso? Si no es par. Es falso. Es impar, ¿cierto? Es falso, exacto. Es impar. Sí, impar. Exacto, es impar. Por simple deducción sería impar. Entonces, para ese caso, utilizamos otra expresión que se llama el si no. ¿Sí? Entonces, si no se cumple esto, es porque posiblemente entonces el número no es par, es impar, ¿cierto? Entonces yo vengo aquí y le digo escribir. Está el equivalente cuando estemos haciendo casos reales de código, pues sería el else, ¿cierto? El else.
Entonces yo puedo escribir aquí que ese número, acá le digo, este número es impar, ¿cierto? Realmente no es par. Y si ejecuto y nuevamente hago el caso del 11, pues ya por pantalla podemos mirar de que ya el sistema o el programita o el algoritmo que realizamos ya nos está mostrando de que ese número es impar, ¿cierto? Ya lo al segundo caso, ¿sí? Bueno, señores, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy para que pronto no les coja el tarde a algunos, ¿cierto? Marquen la asistencia. Ya ahí creo que ya no hay problema en la plataforma. He visto que está como funcionando bien. Aunque verifiquen si los deja ingresar, marquen la asistencia, marquen a todos antes de salirse de la sesión. Y continuamos el día de mañana. Vamos a ver si el día de mañana terminamos de abarcar. Vamos a hacer varios ejemplos. Y el día de mañana estaríamos colocando ya como tal el reto de la semana, el primer reto que ustedes van a tener que solucionar, ¿sí? Entonces lo dejamos, ese reto va a tener una duración de 8 días para que ustedes lo puedan solucionar. Yo habilito la plataforma donde establezco el reto y ahí en ese mismo lugar ustedes van a poder anexar el archivo con la solución, ¿sí? Profe, sin embargo, ya para un comentario para todos los compañeros, en el botón de ayuda del pseudocódigo hay muchos ejemplos que los compañeros pueden mirar. Hay bastantes ejemplos. Sí, la verdad hay bastantes. Igual vamos a hacer varios ejemplos así paso a paso para que ustedes también entiendan bien la estructura. Pero sí, si quieren practicar en el botón de ayuda, hay bastantes ejemplos. También los pueden mirar, acciones secuenciales, un montón de cosas, que es lo que hemos venido a tratar de mirar y trabajar, ¿cierto? Ahí van a ver varios ejemplos. Igual vamos a hacer varios ejemplos, no se preocupen, con casos más complejitos, sino que aquí está como lo básico para que entiendan las estructuras, pero ya lo vamos a hacer con casos reales, ¿cierto? Ejercicios que normalmente pasan en la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, señores, un placer haberles podido dictar hoy la clase, la sesión de hoy. Espero les hubiese gustado. Si tienen alguna sugerencia de la manera como yo de pronto estructuro o dicto las clases, estoy abierto a que ustedes aporten, ¿cierto? Puede ser que de pronto algo esté fallando. La idea es mejorar y que ustedes se sientan muy cómodos en cada sesión, ¿vale? Profe, esté muy bien, excelente, profe. Buenos días, verdad, me ha gustado. Profe, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, profe, excelente. Lástima, profe, que tengamos que irnos ya, pero bueno, muy bien, gracias, profe. Y no, ya Jairo, tenga la amabilidad donde quedan guardadas las carpetas de las clases que yo he buscado y no he encontrado. Eso, ahorita se las adjunto hasta lo que llevamos ahí. Va a quedar en la sección de material complementario ahí de la semana correspondiente. Listo, ahí yo anexo un punto .sit con estos ejemplitos. Sí, para que bueno, perfecto. Muy amable, gracias. Que esté muy bien. ¿Listo? Buen día para todos. Bueno, que tengan buen día, muchachos. Profe, muchísimas gracias. Listo, profe, una preguntita. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, es que yo en la primera sección yo estuve, pero no mandé la asistencia. Ahí está registrado en mi participación en mi asistencia en la clase en el video, pero no mandé ¿cómo es esto? La asistencia. Sí, no la marcaste. No la marqué, no sabía en dónde se hacía, profe. Otra cosita, profe, yo ya edité mi perfil y puse la foto, pero no tomé los pantallazos correspondientes. ¿Vuelvo a hacerlo o qué para subir la actividad? ¿Cuál actividad? Perdón, qué pena. La actividad que decía ya que hay que entrar al perfil, editarlo, colocar la foto y... La inducción. La inducción, compañero, eso ya es tema viejo, amigo. Pero no era como... Ah, sí, compañero, qué pena, pero es que estaba preocupado por eso. Muchas gracias. No te preocupes, qué pena, escúchame. Bien. Pero sí, no era como una actividad como tal, sino para que ustedes pues complementaran los perfiles. Sí, no hay problema, ¿no? Sí, bueno, listo, profe. Sí, no, que yo hice el cambio, pero se me olvidó. Asistencia, la que te faltó, ¿cómo es tu nombre? Luis Fernando Vera. Profe, y a mí también, Julio César Rodríguez, la primera clase. Primera, sí. Listo, vamos aquí. Profe, otra cosita, qué pena ser tan insistente. Profe,
Sí, dígame. Se cortó el compañero. Profe, hagamos primero lo de la asistencia, ahí lo aprovechamos un momentico. Listo, si quiere, ¿cuál era la otra El persona? mío es Julio César Rodríguez, ya le digo, la primera clase. Listo, Julio César. Profe, yo aprovechando ahí lo Rodríguez, de la asistencia. Para mí también es la misma situación de la asistencia de la primera clase, Julio César Porras. Listo. Listo, Julio César Porras, busquemos a Julio César. Listo también, ya se la marqué también. Profe, ahí en el tema de Armando López, yo ese día, el primer día, yo tenía en mi mente que era a las 8 y yo me conecté a las 8. Y yo lo que hice fue en ese momento ver el video completo, hacer todo lo que usted mandó a hacer al final, y yo dejé un mensaje en el foro también indicando que había hecho eso y todo. Entonces no sé si ahí se puede marcar la asistencia el primer día, Armando López. Vale, venga, se la busco y se la marcamos ahí para dejar eso consolidado. Profe, escúchame, John Cadena, por si acaso, John Cadena, muchas gracias, profe, ¿me revisan? Si es tan amable. Vale, ya buscamos. Y me disculpa la molestia, profe, muy formal, señor. No, tranquilos, no hay problema, muchachos. Bueno, y disculpe, profe, ya estoy mirando aquí, pero no aparece, o sea, va a aparecer que el cambio que usted está haciendo va a reflejarse acá o no. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Yo ya el mío es Julio César Rodríguez Cristancho. Julio César Rodríguez, listo. Ya leí algunos, ya tiene que aparecer, pero busquemos Julio César, a ver si lo veo por acá. El de la fecha 10. Listo. Un momento, busco tu nombre, Julio César Rodríguez Cristancho, porque hay varios Julio César. Sí, ya te la marqué, ¿no te sale? Esa ya te la marqué. No aparece como grabada, pero en todo caso le dejo ahí si no, yo le vuelvo a decir la próxima clase. Listo, yo reviso ahorita a ver si se actualiza. Ya la marqué, pero esperemos que se actualice. Y por último, en todas las secciones, una última pregunta, profe. Lo que usted dijo del reto, ¿para cuándo es? Bueno, el reto entonces, como mañana tendríamos la última sesión de la semana, yo mañana les colocaría ese reto. ¿Sí? Establecería ese reto, pues obviamente lo concluimos mañana con la temática que terminemos de ver, y ya sobre eso, pues se quedaría ya propuesto el reto para que tengan 8 días hábiles para poderlo hacer, y después lo asignan, ¿listo? Lo adjuntan, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Y por favor, Álvaro Salazar también, por favor. ¿Vale? Profesor Alejandro Riego también, que pena por lo de la asistencia. Listo, un momento. Soy Álvaro Salazar. Listo. Y Alejandro. Alejandro Riaño. Ya actualizó el estado presente. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, entonces voy a finalizar aquí la grabación para que ya se puedan echar. Y a mí me